Ronda Mañanera. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. Una recorrida por las calles de Paysandú para conocer el porqué de sus nombres, qué observamos al recorrerlas y qué dicen nuestros vecinos que en ellas viven o trabajan. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali, que ya queda con ustedes. Libre como el viento era. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Buenos días para ti, para Eduardo, Jonah, allá en los controles. Muy buenos días, estimados oyentes. Acá estamos otra vez para compartir con ustedes un nuevo programa dentro de la tribu y estaremos conversando sobre el nomenclátor de Paysandú. Este espacio es posible gracias al respaldo de Viejo Mercado, el mejor lugar para el buen comer, Montevideo 859, frente al Mercado Municipal, cochería y previsora familiar San José, 48 años, junto a las familias santuceras, ofreciendo muy buena atención y calidez humana. Kentia, plantas y flores, el oasis del centro, Leandro Gómez 1066, Óptica Claro, 19 de abril 876, cuidando su vista y su audición. Salón Mariana, Lo del Pita, en la subidita de 19 de abril y Ayacucho. Joyería y relojería de Pablo Benítez, allá, en el 522 de Casi Juncal, Casi Soriano. Bueno, ya lo hemos comentado en otras oportunidades, nos interesa su opinión con respecto a este espacio, a este programa. Y usted lo puede comentar, lo puede decir a través del 099-934-676. Repito, 099-934-676. Agrega a su comentario, a su mensaje, su nombre de pila, los últimos números de la cédula, y de esa manera van a quedar inscriptos para participar del sorteo que estaremos efectuando al terminar esta cuarta temporada de Ronda Mañanera. En la edición del día de hoy vamos a estar hablando del otro tramo de la calle número 15. El jueves pasado hicimos el primero. Hablamos de la calle Entre Ríos, desde su naciente, allá en la avenida Parque, en el tramo que se denomina Francia, hasta llegar hasta el obelisco, avenida Salto. En otros tiempos, Entre Ríos seguía hasta el número 9, desde 1972 Antonio Estefanel. Pero en 1972, ese tramo, desde el obelisco hasta la ex número 9, hoy Antonio Estefanel, tiene un nombre y lleva el recuerdo, repito, desde 1972, para el presbítero Baldomero Vidal. Yo ya se los comenté en otros programas, pero vale la pena reiterarlo. Viejo Mercado es el mejor lugar para el buen comer. Parrilla, pastas, cocina internacional, pero además, y esto es muy interesante, tiene 17 platos del día para que usted pueda elegir. Van algunos. Muslo a la parrilla con puré, suprema a la florentina y arroz, milanesa de pescado con papas fritas, hamburguesas de carne con fritas, churrasco de cuadril con fritas, milanesa de carne con ensalada mixta, tortillas de papa, canelones de jamón y queso con salsa rosa, ravioles de verdura con salsa fileto, polenta con salsa boloñesa. Y esto es interesante reafirmarlo, destacarlo. Cada uno de estos 17 platos del día tiene un costo de 270 pesos. Pero, veo que siempre hay un pero, si usted paga con la tarjeta recompensa del Banco República, tiene un descuento del 20%. Así que ya no estamos hablando de 270, sino de 216 pesos. Y además, si usted compra una cuponera y te asegura en el mes 10 platos del día, otra rebajita más. Queda en 200 pesos con el adicional por parte de la casa de obsequiarle un agua saborizada Salus. Ya me decía mucha gente, no vale la pena ponerse a cocinar, andar como loco a la salida del trabajo, ir, cocinar, ensuciar la cocina, limpiar la cocina, volver para el trabajo. No vale la pena.
por 200 pesos, pagando con la tarjeta recompensa, tiene solucionado el día y puede trabajar y descansar un buen rato antes de reintegrarse a las labores. Todo esto es una atención muy especial de Viejo Mercado, el mejor lugar para el buen comer, con parrilla, pastas, cocina internacional en sus 3 salones. Y les recuerdo los números porque si usted no puede concurrir, hace el pedido sin costo adicional, se lo llevan a su domicilio. 4722-2249 o si no al celular 099-839-836. Bueno, hablando de personaje, como dice la canción que ustedes están escuchando, el personaje del día de hoy es el padre Baldomero María Vidal. Su biografía dice: el padre Baldomero Vidal nació en la campaña del departamento de Paysandú, en un paraje denominado Capilla del Carmen, el día 27 de febrero de 1879, siendo bautizado en Paysandú unos días más tarde. El año de 1889 ingresó al Colegio de Nuestra Señora del Rosario en Paysandú y poco antes de cumplir 13 años entró en el aspirantado de la Congregación Salesiana en Las Piedras. Continuó su en Barcelona en el año 1903. Vuelto al Uruguay, se dedicó con especial atención al estudio de la historia de Paysandú, publicando el opúsculo Investigaciones sobre los orígenes de Paysandú y la defensa de Paysandú de 1811, además de infinidad de artículos históricos en diarios y revistas, desvirtuando de esta manera con sus trabajos la leyenda de un hipotético padre Sandú, a quien atribuyen historiadores desaparecidos la fundación de nuestra ciudad. Publicó también la obrita del padre Damaso Antonio Larrañaga, Viaje de Montevideo a Paysandú, ilustrada con interesantes notas, y durante 50 años dictó la cátedra de Literatura e Historia en el Colegio Liceo Nuestra Señora del Rosario, acá en Paysandú, estando al frente también de la pequeña estación meteorológica instalada en dicho colegio. Luego de una penosa enfermedad, falleció el sábado 21 de febrero de 1959, cuando se estaban preparando homenajes precisamente para tributarle por parte de la población de Paysandú. Nos interesa su opinión, su comentario con respecto a este espacio. Repito, pueden hacerlo mediante mensaje al 099-934-676. De lo contrario, simplemente ponen el nombre de pila, los últimos números de su cédula y quedan de esta manera anotados para participar del sorteo que estaremos efectuando cuando culmine esta 4ª temporada de Ronda Mañanera. Repito, 099-934-676. Bueno, y tengo acá a la vista un trabajo que publicó la Junta de Vecinos en agosto del año 1976. Les recuerdo que el homenaje previo fue en 1972 al designar esta calle que vamos a recorrer hoy con el nombre del presbítero Baldomero María Vidal. Pero después de eso, en el 76 entonces, la Junta de Vecinos publicó este librito que dice Apuntes históricos de Paysandú por Baldomero M. Vidal. Y acá hay un resumen de las distintas publicaciones de la prensa que estuvo realizando el padre Vidal. Y en este trabajo además hay una especie de autobiografía del propio padre Vidal, que es interesante y la quiero compartir por lo menos en algunos tramos. Dice el propio padre Vidal: el año 1879 en que nací, el 27 de febrero, era el lugar de Capilla del Carmen, un paraje desierto colocado en medio de nuestra inmensa campaña. Llamábase el punto Puntas de Molles y Arroyo Grande. En efecto, a poca distancia, unas de otras, están las nacientes del Arroyo Grande, que va al sur de este para desembocar en el Río Negro, y a las del Molles, que hacia el norte corre hacia el Queguay.
Mis padres, que hacía poco se habían casado, en efecto el hermano mayor era chico, se llamaba José María. El año 1878 fueron a vivir en aquel paraje lejano, 30 leguas de la ciudad de Paysandú, donde mi padre puso una casa de comercio. Eso estuvo funcionando, y cuando yo viajaba hacia Tres Árboles, donde mi madre ejercía como directora de la escuela 60, y yo asistí a esa escuela, pasábamos por la parada de Capilla del Carmen. Después, en el gobierno de Sanguinetti, cuando hizo desaparecer los ferrocarriles que no circularon más, ese lugar, como otros tantos de nuestro país, prácticamente desaparecieron, no tuvieron vida. Sigue diciendo el padre Vidal, el lugar prometía, porque en aquel tiempo en que no había ferrocarril, los pasajeros viajaban en diligencia desde la ciudad hasta Paso de los Toros, y como saliendo de Paysandú a la madrugada, llegaban así al caer la tarde, era buena ocasión ofrecerles a esa altura del viaje lugar para pernoctar. Visión del padre Vidal. Y eso interesante es también que sigue diciendo, mis padres, españoles ambos, no se conocieron en Paysandú. Él se llamaba Juan Manuel, era natural de Santiago de Ariade, en Galicia, hijo único que, habiendo quedado huérfano, pasó a ganarse la vida en Portugal, donde un paisano suyo, patrón de un barco, lo invitó a pasar para América, y así fue a dar a Paysandú, donde, trabajando de dependiente, acabó por poner un almacén por su cuenta. Mi madre, de la Vega de Ribadeo, hoy Vegadeo, en Asturias, tenía ya una hermana casada acá en Paysandú, y habiendo tenido su padre un disgusto de familia en su población, se vino a donde estaba su hija mayor, trayendo consigo a 3 hijos. Mi madre se llamaba Amadora Bartelo. Datos bastante desconocidos del padre Vidal, pero que los cuenta él mismo en esa especie de autobiografía que publicó la Junta de Vecinos en el año 1976. Y ya para finalizar dice que, hablando del padre, adquirió por 100 pesos una cuadra, regalando luego la mitad para la capilla y levantando en la otra mitad la casa en que estableció su negocio. La capilla se inauguró el 16 de julio de 1882 y por mucho tiempo fue la única iglesia que hubo entre Paysandú y Durazno. Pienso que se iba por este camino, era camino en esa época, tal vez hasta Guichón, y de ahí por lo que hoy es Ruta 4 hasta Durazno, porque si no, no encuentro la relación de que dijera que no había otra capilla entre Paysandú y Durazno, ¿verdad? Pero bueno, es algo interesante que encontré y que quise compartir con todos ustedes. Les he comentado en distintas oportunidades que, gracias a Dios, tenemos los sentidos para utilizar, y hay 2 que son fundamentales. Todos son fundamentales, pero digo, esto hay que recalcarlo. La vista y el oído. Si usted nota una merma en la capacidad de la vista, bueno, puede pasar por Óptica Claro. Está ahí en 19 de abril 876. Pide para hablar con Óscar, el técnico óptico, y le hace una pesquisa visual en forma totalmente gratuita. Él estará determinando si es necesario que recurra al especialista o no. Si usted se fue al especialista y tiene la receta, bueno, entrega la receta y después tiene para elegir el tipo de lentes que más le guste, el que más se adecue a su rostro. Y en cuanto a los lentes, pueden ser, si me refiero a los cristales, los comunes, los transparentes, los que fueron los primeros en aparecer, o los que se han ido modernizando y hoy tenemos entonces bifocales, tenemos antirreflejos. El material que se utiliza siempre es de primera calidad. Si la dificultad es del otro sentido, el del oído, bueno, puede solicitar a través del 4723-8139 que lo atienda la licenciada Luana Vázquez, es fonoaudióloga. Estarán fijando día y hora
y en forma totalmente gratuita le hace el estudio correspondiente. Esa determinará si es necesario que deba recurrir a los audífonos o no. Óptica Claro entiende que ver claro hace bien, oír claro también, y está a sus órdenes en 19 de abril 876. Le di una dirección, ahora le doy un número, es el 099-934-676. Ahí usted puede dar su opinión, hacer un comentario con respecto a este programa, o simplemente pone yo escucho Ronda Mañanera, le agrega su nombre de pila, los últimos números de la cédula y queda inscripto para participar del sorteo que estaremos efectuando al culminar esta cuarta temporada de Ronda Mañanera. La Junta de Vecinos de Paysandú, yo le explico, de repente los jóvenes no saben qué es la Junta de Vecinos. Bueno, cuando el golpe de Estado del año 1973, que se disolvió el Parlamento, también se disolvieron las juntas departamentales. Y en el caso del interior se formaron juntas de vecinos. Gente que la dictadura entendió que les era afines a su manera de proceder, e integraron esos órganos y aprobaron varias cosas. Este que le comenté hace un ratito fue en 1976. 3 años después, en 1979, esa junta de vecinos, ya con otros integrantes, le hizo otro homenaje al padre Vidal. Recuerdan que hemos comentado acá que cada 8 de junio, día que se cumple un aniversario de que fue elevado a la categoría de ciudad, la villa de Paysandú, cada 8 de junio, por una propuesta del escribano McIlrich, hay que hacer una sesión especial de la Junta a los efectos de rendir homenaje. Al principio decía algún sanducero que en su vida se destacó por algo. Después no era necesario que fuera sanducero. Era alguien que hubiera sido sanducero adoptado, que acá, en nuestro medio, se hubiera destacado por algo. Y bueno, ese día del año 79 se resolvió hacer un homenaje al padre Baldomero María Vidal. Se busca quién va a ser el disertante, y en esa oportunidad fue el doctor Miguel Saralegui, una figura destacada dentro de la sociedad sanducera. Era, abogado, político, hacendado, periodista, tuvo muchos años como director del diario El Diario católico que salía por la tarde acá en Paysandú. Y después tuvo colaboraciones con el diario El Telégrafo también de nuestra ciudad. Él fue el disertante en esa oportunidad. Bueno, y ahí estableció cosas realmente muy interesantes que, mirando el acta de ese día, extraje algunos puntos que quiero compartir. Expresó el disertante: el padre Vidal disolvió, sometido a la crítica de su análisis certero con el agua regia de su juicio, penetrante y lúcido, el oro falso de la existencia del legendario personaje del padre Sandú, supuesto franciscano, que atraía a los indios con la música de su violín, personaje del cual el padre Vidal no encuentra rastros en documento alguno que debían testificar su existencia. Vale decir, por mi parte, que antes de Vidal, el periodista e historiador sanducero Alfredo Piñat, a quien Paysandú recuerda con una calle que nadie conoce prácticamente, le puso su nombre, lindando con el barrio Petrés, ya Piñat había comenzado a divulgar lo que se conoce como el informe Badel, un historiador argentino que llegó a la conclusión de que ese padre Vidal nunca existió. Ese padre Sandú nunca existió. Lo dijo Badel, lo repitió, como yo les decía, Piñat, y se afirmó en ese dato el padre Vidal. En otro momento el orador expresó: elaboró en forma de breve monografía de 100 páginas los apuntes históricos de Paysandú, parte de lo cual recién termino de leerles a ustedes. Escribió Estampas Sanduceras, un librito que 2 por 3 recurro para sacar algún dato, porque ahí se mencionan personajes de nuestra historia cuyo nombre están en el nomenclátor.
o si no, algún acontecimiento histórico. Editó un modesto libro, El diario de Larrañaga, del viaje que hizo de Montevideo a Paysandú. Hizo mención Saralegui que el padre Vidal fue profesor de idioma castellano, francés, química, cosmografía, física y literatura. Y yo doy fe, porque fui alumno de él en el año 1957, de las materias que tenía en ese momento, que era historia y literatura. Realmente unas clases brillantes las que daba a sus alumnos en ese momento. Y como anécdota, yo lo compartía con los compañeros acá, la comento también con ustedes. En el año 1957, cuando finalizó esa promoción, al terminar 4 años, éramos 18 los alumnos que integraban ese grupo. Y al terminar el año, a cada uno de nosotros nos regaló ese libro que recién yo les mencionaba, Estampas sanduceras. Es una historia de Paysandú, escrita de una manera muy amena, muy jocosa, tipo monólogo, realmente muy lindo. No está a la venta, no se lo consigue, pero se puede encontrar en la biblioteca municipal. Y un ejemplar a cada uno de nosotros nos regaló en esa oportunidad. Kentia, plantas y flores, el oasis del centro. Está en General Leandro Gómez, 1066. Semillas, bulbos, plantines, árboles frutales, plantas para interior, para exterior, semillas para plantar en esta temporada. Se hacen arreglos florales. Ahí van a encontrar implementos para huerta, para jardín, sin ninguna duda. Raciones para aves, para peces, alimentos para las mascotas. En estos momentos también tiene pollito bebé. Kentia, plantas y flores, el oasis del centro, Leandro Gómez, 1066. Bueno, y yo les comentaba al hacer la biografía la fecha de su fallecimiento. 2 días después, el Telégrafo publicó un artículo que expresaba, provocó lógico sentimiento de unánime duelo el fallecimiento producido en las últimas horas de antes de ayer del presbítero Baldomero M. Vidal, una de las figuras más caracterizadas que ha dado Paysandú en lo que se refiere a la firmeza de una definición espiritual y a una obra cumplida en el plano de la cultura a través de casi 56 años de sacerdocio, que fueron otros tantos años, un medio siglo de consagración desvelada a la adquisición del saber, al desentrañamiento de verdades históricas, a la divulgación y constancia y sin pausas y con amor de lo aprendido para volcarlo a la sociedad. Una dura, dolorosa enfermedad mantuvo postrado al padre Vidal durante los últimos meses. Cuando cayó fue para no volver a levantarse. Pero hasta el último día su espíritu reiteró una ejemplar lección de humildad, de contentamiento con la muerte, de humildad y de serena espera que no habrá de ser olvidado. Como homenaje a su figura, la Intendencia incluyó su nombre en el nomenclátor, como dijimos, mediante decreto 7752/72, el cual establece: apruébase la designación desde el obelisco a la calle 64 la conocimos como 9, pero a la calle 64, Antonio Estefanel, en el mismo acto denominando presbítero Baldomero Vidal. Y después de ese homenaje del 72, como dijimos, el 76 y el 79, la Junta de Vecinos también le rindió su homenaje. Salón Mariana, lo del Pita, está en la subidita de 19 de abril y Ayacucho. Completísimo surtido de almacén, fiambrería, bebidas, refrescos, postres, productos para la higiene del hogar o la personal, leña, carbón,
Horario corrido de 7 a 22, tiene reparto a domicilio haciendo su pedido al 4723-5129. Puede pagar con tarjeta, no hay problema. Salón Mariana, Lo del Pita, en la subidita de 19 de abril y Ayacucho. Una cosita que me había quedado pendiente. Antes de los homenajes de la Junta de Vecinos de los años 1976 y 1979, Paysandú ya le había tributado otro homenaje. Fue el 25 de agosto de 1961, cuando se emplazó su busto en Plaza Constitución al principio. Después se lo cambió de lugar, se lo puso al costado de la Basílica, prácticamente donde empieza la escalinata norte hacia el atrio, y desde hace algún tiempo a esta parte, ese lugar, ese emplazamiento todo verde con el busto del padre Vidal, ha sido cerrado porque entraba gente indeseable, hacía sus necesidades en esos huecos, y entonces se resolvió cerrarlo. Pero ese homenaje, repito, se realizó en el año 1961. Es un busto en bronce, con base de piedra. Tiene una placa que dice: a Baldomero Vidal, 1879, historiador, 1959. Años de nacimiento y de fallecimiento. El pueblo de Paysandú, termina diciendo. Fue inaugurado el 25 de agosto del 61 y el autor de ese busto es el escultor Gregorio Gil. Nos gustaría su comunicación con este espacio al 099-934-676 para hacer un comentario con respecto a lo que le parece el mismo. Si no, simplemente pone escucho Ronda Mañanera, le agrega su número de pila, los últimos números de la cédula y quedan de esta manera anotados para participar del sorteo que estaremos efectuando cuando culmine esta cuarta temporada. Cochería y Previsora Familiar San José fue y es la primera cochería de Paysandú. Se estableció en 1976 y ha venido creciendo constantemente, constituyéndose así en la preferida de los sanduceros. Su permanente superación lo ha logrado por un personal que entiende y atiende a la familia con caridad y con calidez humana. Por un directorio que vive mejorando permanentemente el servicio que se ofrece. Tiene 6 salas velatorias. Cochería San José, 25 de Mayo y José Pedro Varela, teléfonos 4722-2146, 4722-2544 y 4722-6724. Bueno, y empezamos a recorrer esta calle que se inicia donde está el obelisco, finaliza, como ya dijimos, hacia el norte, en la ex número 9, actual Antonio Estefanel. Y al iniciarse nada más nos encontramos a mano derecha con un paredón rojo con una cruz blanca en el centro, que es el símbolo de Suiza, porque ahí pegadito está el tigre suizo. Es un monumento de piedra roja y blanca con la forma de la bandera de aquel país. Fue inaugurado en el año 1964. El trabajo en piedra realizado por el escultor y picapedrero Antonio Ordóñez Tarrió fue por orden del Consejo Departamental de Paysandú cuando estaba en la presidencia el arquitecto Óscar Garracino. Y fue un homenaje de la colectividad suiza hacia Paysandú. Después seguimos la recorrida, es una muy interesante avenida, sinuosa, serpenteante. Pasamos frente a lo que antiguamente era la entrada al balneario municipal. Yendo hacia el norte está a mano izquierda. Y después, como dijimos, mediante ciertas curvas se llega a su finalización en Antonio Estefanel. Es un lugar privilegiado, una vista hermosa, y si usted va los fines de semana se va a encontrar que para los dos lados está repleto de gente que está con su familia o en forma solitaria o en grupos, pasando la tarde, sobre todo cuando son esas
tardecitas soleadas tan hermosas que tienen esta temporada Paysandú, aquello está lleno. Ni que decir locales con ventas de tortas fritas, ¿no? Uno atrás de otro. Bueno, es otro símbolo que tiene Paysandú en aquella parte de nuestra ciudad. Joyería y relojería de Pablo Benítez está allá, en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Ha recibido nueva línea de encendedores Zippo con todos los implementos, fluido, piedra y mechas. También materas para damas en colores, o también hay para caballeros. Relojes de las más afamadas marcas mundiales. Joyería y relojería de Pablo Benítez está allá, en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Yo les decía que ustedes pueden llamar al 099-934-676 para dar su opinión, hacer un comentario sobre este programa o anotarse para participar del sorteo que efectuaremos cuando termine esta cuarta temporada. Sin embargo, hay dos que se comunicaron a ese número, uno para darme un tirón de oreja, el otro para felicitar. Bueno, el del tirón de oreja primero felicita. Mire, acá está, Nepu se llama. Terminación de su cédula 418. Mira, el número de mi abuela para jugar a la quiniela. Dice que le encanta el programa, pero no quiere dar el número de la cédula porque no quiere participar del sorteo y deja que el premio se lo gane otro. Muy bien. Lindo el gesto, ¿verdad? Y me dice, y esto es lo más interesante, se equivocó feo al decir que Escayola peleó junto a Uribe y con Saravia. Fíjese que nos dan los tiempos. Bueno, me obligó a escuchar el programa, ¿no? Qué sufrimiento, me tuve que escuchar yo mismo. Y tiene razón, dije un disparate que no sé por qué lo dije. Lo que tendría que haber dicho, y está publicado en mi trabajo escrito, el capítulo 69 de Calles de mi ciudad, Calle Entre Ríos, continuación número 1, en la página 138, lo que yo tendría que haber dicho es esto. Juan Escayola nació el 5 de diciembre de 1871. Imposible que estuviera junto a Uribe 20 años antes. Época de la Guerra de las Lanzas, en la zona de Laureles, márgenes del río Queguay, en el establecimiento rural de sus progenitores donde transcurrió su niñez. Con la esperanza de su padre que se doctorara en leyes, marchó al sur, radicándose en La Unión, el lugar donde Uribe sitió Montevideo en la Guerra Grande. Él no participó, perdón. Toda la razón para Nepu, me equivoqué, de medio a medio, queda hecha la aclaración. Otro que también se comunicó conmigo, no quiere participar. Capaz que los anote igual por el número no quiso dar la cédula, por el número del celular. El otro es el pororero. Ah, Pablo. Que me llenó de fotos con trabajos que se han realizado con restos de lo que fuera aquel famoso árbol, el roble, que da nombre al barrio de esa zona, que fue abatido después de muchos años de estar tan valiente, fue abatido con una gran tormenta. De alguna manera hubo gente que aprovechó ese material y hay unos trabajos muy interesantes. Hay una reproducción de la Virgen María con el Niño Jesús en brazos, que tengo entendido está en el Liceo San Francisco, allá por Doctor Roldán. Otro trabajo me dijo está en la costa, tengo que pasar para ubicarlo, sobre la defensa de Paysandú. Fueron realizados estos trabajos por distintos artistas. El de la defensa es un artista de Colón, y el de la Virgen María es uruguayo, radicado, pero no es de acá de Paysandú. Yo tenía por ahí el nombre, a ver si lo puedo encontrar. Dice... No lo tengo acá. Sí. Trabajo del colonense Gustavo da Silva es el de la defensa. Gustavo da Silva de Colón. El de Paysandú me lo suministró también Pablo, pero no lo tengo anotado en este momento. Muy interesante. Gracias, Pablo, por el aporte. Bueno, y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Estaremos en contacto otra vez con ustedes dentro de una semana, el próximo jueves, gracias al respaldo de Viejo Mercado, el mejor lugar para el buen comer,
Montevideo 859 frente al Mercado Municipal. Kentia, Plantas y Flores, el oasis del centro, Leandro Gómez 1066, joyería y relojería de Pablo Benítez, allá en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Salón Mariana, Lo del Pita, en la subidita de 19 de abril y Ayacucho. Cochería y previsora familiar San José. 48 años acompañando a las familias sanduceras con calidad y calidez humana. Óptica Claro, 19 de abril, 876. Hasta el jueves. En una semana vuelve para ustedes Era callejero por derecho propio. Ronda Mañanera. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali. Fue ganar la suya sin atar a otro. Y sobre los otros no pasar jamás.